Oremos. Una vez más, Padre Dios, estamos nuevamente aquí, Señor, frente a tu iglesia, Señor Dios. Y en esta hora, Padre Dios, yo te ruego perdones mis faltas, mis pensamientos, Señor Dios. Y que, Señor, seas tú, Padre Dios, y tu palabra, Señor, la que hable, Padre Dios, para beneficio de nuestras almas, de nuestro vivir espiritualmente, Señor Dios. Yo te pido una bendición desde lo alto, Padre Dios, porque esa es la bendición, Padre Dios, que vale, esa que viene desde lo alto, Señor Dios. Y en esta mañana, Padre Dios, yo te pido, Señor, que nos bendigas con tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a leer, hermanos, el capítulo Salmo 51. Salmo 51, hermanos, nos vamos a centrar allí un momento. No creo que vaya a cubrir todo, pero vamos a ver lo que dice. Salmo 51 dice y comienza así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ahí vemos, hermanos, a David, ¿verdad? Y es que, hermanos, nosotros como creyentes tenemos una guerra espiritual, una lucha, ya que, hermanos, si ustedes recuerdan, una de las señales que el Señor Jesucristo dio acerca del fin del mundo fue la multiplicación del mal. Es por eso, hermanos, que muchas personas están quedando fuera del camino del Señor, porque se ha multiplicado el mal. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 24, capítulo 12, donde dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjense nada más, y es cierto, realmente la palabra sigue siendo cierta, hermanos. También comparó a los últimos tiempos antes del fin como a los días de Noé, cuando Dios envió el diluvio a la tierra como un juicio contra la maldad de los hombres. Hay mucha maldad, hermanos, y nosotros tenemos que continuar en lo que hemos creído. Tenemos que continuar orando al Señor para que nos libre de toda maldad, de toda mala influencia que pueda perturbar nuestra relación con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Mateo 24, 37, lo que estoy hablando, hermanos, en Mateo 24, 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Probablemente, hermanos, estemos viviendo precisamente en los últimos días antes de la venida del Señor, en que la maldad se ha multiplicado al extremo de que no tenemos conciencia de lo que es el pecado. Para la persona no creyente todo es natural. No mira el pecado, no mira el peligro, hermanos, como hemos mencionado. ¿Cuándo se había visto, hermanos, en nuestros tiempos de juventud, que una pareja se casara, hombre con hombre, mujer con mujer? Ese, hermanos, es algo terrible. Entonces,
sin contar lo demás. Por ejemplo, la guerra, el aborto, la infidelidad, el tráfico de drogas, el divorcio, el amor libre, la violencia y la pornografía. Fíjense nada más todas esas cosas. Entre otras cosas, han llegado a ser comunes, que las consideramos como algo integral de nuestra manera de vivir. Todos lo hacen. No, si aquel hermano es bautista, y porque es natural hacer lo que anda haciendo. Y no es así, pero hermanos, ¿cómo considera Dios el pecado? Esa es la pregunta. Nosotros lo consideramos de diferentes maneras. A veces lo adornamos, lo suavizamos, nos vamos a un texto para esconderlo ahí. Y la idea no es esa. ¿Cómo Dios mira ese pecado, hermanos? Entonces el Salmo 51, hermanos, que hemos escogido en esta mañana, vamos a ver cómo lo mira el Señor. Y nosotros nos damos cuenta, hermanos, que en el versículo 1 que leí, dice que es una rebelión. Una rebelión. ¿Sabe lo que es una rebelión? Es rebeldía, ¿verdad? Una rebelión. Y esa rebelión, hermanos, necesita ser borrada. David deseaba de lo más profundo de su corazón que Dios borrara esa rebelión. Es decir, que cuando yo falto a Dios y nada más yo lo sé, nadie más lo sabe, yo debo desear que el Señor borre esa rebelión, borre ese pecado que he cometido. La palabra rebelión algunos la traducen transgresión, y en la Biblia la vemos muchísimas veces. Ya sea que se traduzca rebelión o transgresión, la idea es que fue una falta meditada. Y es decir, que se desafió la autoridad de Dios. No fue algo ingenuo, no fue una obstinación, fue la decisión de desobedecer conscientemente a Dios. Cuando uno sabe la ley de Dios, uno decide traspasar esas barreras. Aún aquella persona, hermanos, que no es creyente, que no conoce la palabra de Dios, sabe cuando ha cometido algo malo. Y realmente muchos que no conocen la palabra de Dios saben que es se imaginan contra la ley de Dios. Que no es algo natural, que yo voy a cometer y poner los ojos en otra mujer que no es mi mujer. La persona sabe eso, que no va bien. Pero el pecado, hermanos, es fuerte y tenemos un enemigo que tenemos que tomar en cuenta, porque anda trabajando muy arduo, se puede decir. Pero observe lo que dice David. No dice rebelión. Observe detalladamente en el verso 1, dice, observe que David habla de rebeliones y no de rebelión. No fue un pecado aislado en el que él había cometido, sino que una serie, un género, otro y otro y otro. David estaba consciente que había fallado contra Dios tremendamente, no fue un pecado. ¿Cuántos pecados, hermanos, nos perdonó el Señor antes de que viniéramos a Cristo? No fue uno. Fueron muchos pecados que Dios nos perdonó. Y con esto en mente, tú que estás viendo este video, yo quiero que entiendas que nosotros como humanos siempre estamos pecando. Lo llevamos en nuestro cuerpo. Ya Dios nos perdonó los pecados pasados, pero siguen haciéndose presentes, no de igual manera en que vivíamos en Cristo Jesús. Pero seguimos pecando porque la palabra de Dios dice. Muchas personas no comprenden que en la iglesia hay puros pecadores y pecadoras, pero ya arrepentidas, ¿sí? Que desean que Dios quite todo estorbo de su camino para que vuelva ese gozo de la salvación.
Porque como humanos a veces no podemos ser felices, no podemos gozar de una relación íntima con el Señor porque estorba ese pecado. Pero, ¿qué es lo que desea David según lo que estamos leyendo? Hermanos, cuando uno desea verdaderamente dejar lo malo, dejar de vivir en pecado, cuando tiene ese deseo, dice la palabra, hermanos, que Dios no rechaza un espíritu, ¿qué? Contrito y humillado, pero necesita reconocer realmente que está fallando. David deseaba que Dios borrara esas rebeliones. Pide que sean borradas y ve sus rebeliones como una lista desagradable que se había registrado en el libro de Dios. Se dice la Biblia menciona un libro, ¿verdad? Que estemos seguros que el nombre esté escrito ahí en ese libro. Y en ese libro, hermano, está toda la historia de cuando yo venía desde el vientre de mi madre. Ahí está la historia. Y muchos pueden decir, bueno, hermano, ¿dónde dice la Biblia? No dice, nada más dice que hay un libro ahí, pero habla del libro, que estemos seguros que esté ese nombre en el libro escrito de la Biblia. Entonces, hermanos, aquí vemos que David mira como algo desagradable. Él sabía lo que había pasado y usted lo sabe también, la historia siempre la he mencionado. David falló tremendamente al Señor al poner los ojos en una mujer que no debería. Y no solo eso, que lo llevó tras pecado, fue y mandó a asesinar al esposo de la mujer. Usted sabe de qué estoy hablando. Amén. Y por eso se encontraba David en esa situación, hermanos, y miraba como algo desagradable, algo terriblemente mal. Lo miraba como una deuda que él no podía pagar. Porque, hermanos, así es. Y es por eso que le ruega a Dios que le perdone sus pecados, que le borre toda esa historia. Hermanos, aquí en Estados Unidos, y yo creo que en todas partes del mundo, cuando uno tiene problemas con la ley, con las autoridades, se queda ahí registrado, hermanos, el historial. Claro es que ya pasaste por un proceso de tiempo y pagaste, se puede decir, y saliste libre, pero vuelves a tener problemas y le abren ahí en la computadora y no, pues hermano, aquí está. Cuando tenían 30 años le dieron un dito libre. Ahí está registrado. Ya no me pueden arrestar porque pasó ese proceso, pero con la palabra de Dios no es así, con el pecado ante Dios no es así. Tenemos que venir ante el Señor humillados y pedirle perdón. Yo sé que no puede pasar aquí porque pues muchas personas a veces no lo hacen. El pastor, el predicador dice, te quieres arrepentir de tus pecados, ven y confiésalos aquí ante el altar. Pero ahí en la banca o ahí donde tú estás viendo este video, tú puedes arrepentirte del mal que has hecho. Pero tienes que saber que Dios te puede perdonar cuando eres sincero o sincera viniendo ante Dios. Eso es lo que dice la palabra. Dios, hermanos, no envió a su Hijo, recuerden, siempre recuerden lo que dice la Biblia. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. El ser humano siempre está condenando, prejuzgando y haciendo tantas cosas, pero Dios no es así. Dios quiere que vengamos. Pero qué bueno si no le ha fallado al Señor, entonces viene con más gozo ante la presencia de Dios, a escuchar el mensaje de la palabra de Dios y a creer. Y a dar gracias a Dios porque estuvo un día ahí y Dios le perdonó. Eso es, hermanos, lo que el creyente debe de ser y decir gloria al Señor, porque yo había fallado al Señor y yo reconocí mis rebeliones, mis pecados, yo le pedí perdón al Señor y Él me perdonó. Eso es algo hermoso que uno puede, hermanos, sentir. Porque ¿sabe de qué? Si usted recuerda el estudio pasado,
de Salmo 32, donde dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurada la persona, es decir, hermanos, que el pecado que esa persona tenía en su conciencia, en su corazón, haciéndole pues no ser feliz, entonces es feliz. La persona es feliz, hermanos, cuando Dios le perdona sus pecados. Yo lo digo porque así a mí me sucedió. Yo me sentía tan mal, tan ruin como yo era, como yo viví cuando era joven, haciendo tantas barbaridades y tantas cosas. Entonces cuando Dios perdonó mis pecados, fui bienaventurado, fui feliz. Y esa es una bienaventuranza, hermanos. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que necesitamos que hacer? Tú que me estás viendo desde tu casa, lo que debemos de hacer es como lo hizo David. Salmo 32, verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, cuando escondemos el pecado, pues es más difícil. Y Dios todo lo sabe. Cuando lo guardamos en donde nadie lo puede ver, hermanos, no podemos ser felices. Algo está ahí como una espinita. Voy a decir una espinita de nopal. ¿Usted nunca se ha espinado con un nopal? Finita, y a veces mueve el dedo y ahí está la espina. Entonces, hermanos, le voy a compartir otro texto sobre este tema. El Señor, por medio del profeta Isaías, dijo estas palabras. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Quién es? El yo soy del Éxodo. El Dios, hermanos, verdadero. El Dios que tiene todo el poder y la autoridad. El hombre no puede perdonarle sus pecados. Aunque se vaya a confesar y le dé una instrucción de tantas cosas, el hombre no puede perdonarle sus pecados. Solo Dios. Eso es lo que dijo Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Dice nada más, Dios es amor, Dios es compasivo, ¿sí? No es que yo haya merecido el perdón de Dios, sino el amor de Dios, dice la Biblia. Dice allí, dice por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Oigan, nomás que si no comprendemos esta palabra, eso es una palabra, hermanos, que nos debe de cargar las baterías. Y aunque el mugroso me acuse, el Señor me ha perdonado. Pero claro que no andemos en los mismos pasos que andábamos en aquel tiempo. Porque yo sé. Entonces, el pecado, hermanos, lo mira el Señor según Salmo 51. Lo mira, hermanos, como una mancha, como una mancha. Según que el verso 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo mira como una mancha. Dice, lávame más de mi maldad, dice David, lávame y seré más blanco que la nieve, el verso 7. Dice nada más. En otras partes de la Biblia, ¿qué dice? Si tus pecados fueran como el carmesí, verán a ser como blanca lana. Es decir, que solo Dios, hermano, la sangre de Cristo Jesús puede quitar esa mancha. Yo creo que al decir David esto, da a entender que había permitido que su vida se manchara con cierta impureza ajena a su naturaleza. El propósito de Dios para su vida era la blancura y no las manchas. Dice la palabra del Señor que Él nos eligió y nos escogió para andar ¿en qué? En santidad, según Efesios. Para eso nos ha escogido, hermanos.
Porque el mundo nos va a ver todos manchados, y nos va a tratar de hipócritas. Y no van a querer venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Es triste. Pero sobre esa mancha, hermanos, las que pueden comprender más es las amas de casa. Bueno, yo nunca he lavado, ¿verdad? Ni sé manejar la lavadora. Pero hay veces que aunque le echen más químicos que nada, queda la mancha ahí. Hasta que le dicen a uno, pues no te pongas esos pantalones para el trabajo, ponte otros, porque no se quiere quitar la mancha. Por más que le tallen y le tallen y le tallen, esa mancha no se borra. En aquellos tiempos, estoy hablando de muchos tiempos atrás, las mujeres lavaban junto al río y las tallaban en la tierra y las golpeaban y les hacían tanto para quitar esa mancha de la ropa. Entonces, por eso David pide al Señor, ¿verdad?, que lo limpie de esa mancha. Hay condiciones que requieren una acción fuerte a fin de que se corrija. Cuando hay un tumor, hay que extirparlo con el bisturí. Fíjense nada más cuando hay un tumor. Cuando hay una infección, hay que abrir para que todo ese mulero que le dicen pus salga de allí. Salga de allí. Cuando hay una fractura en un hueso, se le tiene que enyesar, y hoy en día ya hasta les ponen tornillos y los componen. Fíjense nada más. Cuando uno se encuentra malestar, pues prontamente va a ver al médico. Ahora el Señor, yo sé, se pone en las manos de Dios. Pero va con el doctor, ¿para qué? Para que le encuentre el mal o el problema que trae en su cuerpo. ¿Sí? Y luego, ¿qué es lo que le da? Un medicamento para que le ayude a superar ese malestar o esa enfermedad que esté ahí. Precisamente en la mañana estábamos haciendo ciertos comentarios, pero la verdad es, hermanos, que muchos no sanan espiritualmente porque desean curaciones superficiales. Hay palabras, hermanos, que yo me encuentro cuando estoy estudiando muy elocuente, se puede decir, pero el que estudió sabe lo que es el significado de esa palabra. Otra cosa, como mira el pecado, el Señor es una anomalía congénita que requiere una nueva obra. Según el verso 5, dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cuando yo estaba estudiando eso, hermano, dije yo, David dice que el pecado dice que he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Me quedé pensando yo eso, ¿verdad? Y a veces uno piensa, bueno, ¿cómo está eso ahí? Y luego vino a mi memoria, pues ¿quién fue la madre de David? Yo quería saber quién era la madre de David, a ver si la madre de David había hecho algo malo. O porque uno se imagina, ¿no? Pues a lo mejor fue de Betsabé cuando David tuvo relaciones con esa mujer y en pecado lo concibió. O sea, puede uno pensar de esa manera, según la Biblia dice, ¿verdad? Pero si ustedes toman conciencia o tomamos conciencia, ¿dónde se originó el pecado? Amén. En el huerto del Edén. De ahí vino todo el mal. Y nacemos, hermanos, en pecado. Entonces, se requiere una nueva obra. La doctrina del nuevo nacimiento es algo que encontramos en el Nuevo Testamento, se nos explica con amplitud lo que significa. Sin embargo, hay pasajes en el Antiguo Testamento donde sugiere la necesidad de nacer de nuevo espiritualmente, porque la persona nace con una naturaleza que le lleva a hacer el mal. Y es por eso que leemos estas palabras de David, que dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David
en este salmo no solamente habla de sus rebeliones, de maldad y de su pecado, sino también de una naturaleza caída que le lleva a hacer cosas malas. El pecado está aquí, hermanos, en la carne. Y es tremendamente terrible, hermanos, que a veces no podemos superar. Pablo lo decía, si usted recuerda. Pablo decía, miserable de mí. Pero hay otras palabras más adelante que debemos tomar en cuenta, porque dice, ¿quién me librará? Y más adelante menciona que Cristo puede librar de ahí. Porque si nos quedamos en eso ahí, podemos comprender mal que, bueno, pues no pueda, pues bueno, Dios es misericordioso y pues Dios me perdona en cuanto yo le pida perdón. No es así, la cosa no es así. Entonces, cuando dice David estas palabras, el significado es que dice David, mientras me iba formando en el vientre de mi madre, se fue desarrollando de mí un principio pecaminoso. No solamente heredé de mis padres el aspecto físico y la vida, sino también las tendencias a hacer lo malo. Hay en mí una fuerza que me arrastra a pecar. Es más o menos lo que David estaba dando a saber, hermanos. Y es que, hermanos, así es. Cuando un niño viene en el vientre, hermanos, y nace y lo mira indefenso, ay, qué bonito mi hijo, se parece a un angelito, ¿verdad? Todos decimos, los padres o las madres. Pero se va desarrollando, comienza a caminar. Y hasta usted quita todos los frascos de vidrio, lo que sea, porque va a comenzar a derribar el niño todo eso. Ya va comenzando la naturaleza a hacerlo mal. Y el niño sabe. Porque usted le llama la atención a su hijo, y si no le llama la atención, hermano, va a estar tremendamente descontrolado el hijo. Y luego van a llegar los visitantes y no le dicen, pero se van a llamar, oye, qué huerco tan travieso, hombre. Yo creo que sus padres no le dicen nada. Ha sucedido. Entonces el niño, cuando comienza a hacer males que usted mira, usted le llama la atención. Y no lo vuelvas a hacer, muchacho. No le hable mal, no le pegue, no lo maltrate, es un niño. Hágale saber lo que es el mal. La Biblia nos dice lo que es el mal a nosotros. Entonces, cuando el niño ya es amonestado, él comprende a muy temprana edad. Y cuando va a hacer algo, voltea a ver dónde está su mamá y su papá. Ya está la naturaleza ahí de lo que habla David. Déjese nada más. Pero aquí David no solamente habla de una condición pecaminosa que es hereditaria, sino que establece la necesidad de un nuevo nacimiento. Y hermanos, hay cantidades de textos bíblicos que hablan sobre el nuevo nacimiento, sobre una nueva relación. Entonces, por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 2 dice, mas a todos los que le recibieron, todos dicen que son hijos de Dios. Aunque anden haciendo lo malo, dicen que son hijos de Dios. Porque Dios no discrimina a nadie. Fíjense cómo se defiende la persona que no es cristiana, claro, que no ha recibido a Cristo. Pero aquí la Biblia nos dice muy diferente, les digo yo a las personas. La palabra dice más a todos, los que le recibieron. Te doy esto, pero tú lo haces a un lado, no lo recibiste, no te lo llevaste contigo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está bien explicado. Y hay tanto texto, hermanos, que podemos compararles a las personas para que entiendan lo que dice la palabra de Dios. Porque toda persona, hermanos, se dice ser buena, yo lo decía. La persona puede tener colegio, hermanos, una buena educación y tantas cosas que pudiera tener.
Pero esa persona necesita arrepentirse y recibir a Cristo en su corazón. Porque por más obras que haga y buenas cosas que haga, va a hacer buenas obras una semana y otra semana la echó a perder y ofendió y maldijo a la persona y es algo que no encaja con lo que la palabra de Dios dice. Pero se puede entender cuando la persona venga a escuchar la palabra de Dios, el mensaje que dice la Biblia, tan claro como el agua, hombre. Yo no sé por qué hay personas que no comprenden lo que dice 2 Corintios capítulo 17, donde dice: de modo que si alguno, es nada más de alguno, son pocos, si alguno, dice la Biblia, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo sé que en otro tiempo quizás usted hacía cosas que pues le gustaban, como yo digo, el jugar billar, ¿no? Era bueno para jugar billar, barajas y todas esas cosas. Ya no, ya eso quedó atrás. Esas fueron unas cosas viejas que existían. Ahora estoy centrado en el mensaje de la palabra de Dios, porque como les he dicho, para mí es muy importante poder explicar algo que no sea muy extenso, pero que la persona pueda comprender. Por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y con esto finalizo porque ya se me fue el tiempo. El último punto es que mira, el Señor, hermanos, como mira el pecado es una impureza legal que requiere un sacrificio. Porque David dice: purifícame con hisopo. Y ahí lo dejo, hermanos. El hisopo, hermanos, se usaba de diferentes maneras. Se usaba para tantas cosas que estuve anotando yo aquí, como sabía que el tiempo pues se va rápidamente. El hisopo se usaba para santificarse, según Levítico capítulo 14, versos 6 y 7. Y se usaba, hermanos, para diferentes cosas. Se usaba también para ser limpio, para limpiar, para purificación y toda esa cosa. Pero ahí nos quedamos, porque el tiempo ya avanzó. Voy a orar para dar gracias a Dios, porque nos ha dado la oportunidad nuevamente de escudriñar la palabra. Oremos. Amoroso buen Padre, Señor Dios de los cielos, gracias te doy, Señor, porque eres tú, Señor Padre, que haces todas las cosas. Cuando uno está dispuesto, Señor, a reconocer su pecado, a reconocer su falta, Señor Dios, tú lo recibes, Señor Dios, tú no echas fuera a nadie, Señor Dios. Y gracias por tu palabra, Señor, gracias porque me has hablado, Señor. Y Señor, yo te pido que me libres, Padre Dios, de toda tentación, de todo mal, Señor Dios, para, Padre Dios, poder hablar de tu palabra, Señor Dios. Yo sé que no somos dignos ante tu presencia, no lo podemos hacer nunca, Padre Dios, pero Señor, ayúdanos, Señor. Espero, Padre Dios, que ese corazón, Padre Dios, que ha recibido tu palabra, Señor, reconozca y se rinda ante ti, Señor Dios. Estoy orando, Padre Dios, porque sé que me están viendo en ese video, Señor Padre, y es el propósito de que tu palabra llegue hasta el último rincón. Obra de una manera muy especial, Señor. Y en Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén.